Un niño, uno de 7 hermanos, sufrió un accidente y lo llevaron al hospital. En su casa rara vez había suficiente en todo sentido. Nunca tomó más que una parte de un vaso de leche. Si el vaso estaba lleno, lo compartían 2 de los niños y el que bebía primero debía tener cuidado de no tomar demasiado. Después de que hicieran sentir cómodo al pequeño en el hospital, la enfermera le trajo un gran vaso de leche. Él lo miró con ansias por un momento y luego, con el recuerdo de las privaciones de su casa, preguntó: ¿hasta dónde puedo beber? La enfermera, con ojos brillantes y un nudo en la garganta, le dijo: bebe todo, niño, bébetelo todo. Al igual que este niño, era un privilegio para el antiguo Israel, como para nosotros, beber profundamente de los manantiales de la salvación. Buen día. Con la gracia de Dios, iniciamos una nueva lección. En esta ocasión, nuestro tema de estudio tiene por título El pacto en el Sinaí. ¿Qué imágenes usó el Señor para describir su relación con Israel? ¿En qué medida las historias del Éxodo y el Sinaí son análogas a la salvación personal? ¿Cuál era el papel de la ley en el pacto del Sinaí? El versículo que vamos a memorizar esta semana es el versículo 4 del capítulo 19. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí, dice el Señor. Tras 400 años de esclavitud, hay que hacer un paréntesis a este 400 años. Muchos no se ponen de acuerdo, algunos hacen el cómputo, los 400 años desde cuando se le anunció a Abraham hasta la salida. Hay que tener ese reparo en estos 400 años. La relación entre Dios e Israel se había deteriorado. Como siempre, Dios dio el primer paso para restablecer la relación y renovar el pacto que había concertado con Abraham, Isaac y Jacob. Ahora, el pueblo de Israel tenía la responsabilidad de cumplir su pacto. Aquí tenemos nosotros el bosquejo de nuestro tema de este día. Dios se acerca al hombre como el águila. Él utiliza la figura del águila. Éxodo 19:4 dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Dios mostró su gracia hacia Israel, liberándolos de la dura esclavitud y llevándolos tiernamente hacia una nueva relación de pacto con Él. Los que dicen que la salvación en el Antiguo Testamento era por obras, debieran revisar la historia del Éxodo, la historia de la salida de Israel de Egipto. Dios los saca por su gracia, les mostró su gracia. Deuteronomio usa 2 ejemplos para expresar la manera en que Dios se comportó con Israel. Leemos en Deuteronomio 32, 10 al 12. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad, lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, las toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió y con él no hubo Dios extraño.
como el águila que lleva sus polluelos sobre sí hacia las alturas. Desde allí los arroja para que aprendan a volar. Si no consiguen, los toma de nuevo sobre sus alas. La otra figura lo encontramos en Deuteronomio 1:31. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Como el Padre toma de la mano a su hijo para guiarle y protegerle en el camino. Cada uno de nosotros necesitamos que Dios nos guíe tiernamente y nos proteja hasta alcanzar la plena madurez en nuestra relación con Él. Es por eso que nosotros necesitamos acercarnos a Dios, porque Él siempre quiere acercarnos a nosotros y Él nos protege como la águila protege a sus polluelos. Éxodo 15:13. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Dios redime a su pueblo, Dios redime al ser humano, Dios redime al hombre. La primera acción que Dios hizo a favor del pueblo de Israel fue redimirlos de la esclavitud. Éxodo 6:7 dice: Por tanto dirás a los hijos de Israel: Yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. El Redentor era el pariente cercano que recompraba las tierras de la persona que estas personas habían perdido, que habían tenido anteriormente. El pariente podía también pagar las deudas que había contraído aquel pariente que cayó en desgracia, librándolo de la esclavitud a la que se había tenido que someter. Dios actuó como este pariente redentor. Para hacerlo, había descendido para librarlos de mano de los egipcios. Dice el versículo 8 del capítulo 3: Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del heveo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Ese es el Dios nuestro, ese es el Dios que busca, ese es el Dios que va en rescate de su pueblo. ¿Cuál fue el precio que tuvo que pagar para redimir a Israel? Y también a nosotros. ¿Qué precio pagó? Descendió a este mundo haciéndose hombre como nosotros para pagar el precio de nuestro pecado, muriendo en la cruz. Juan 6:51 dice: Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. Él se sacrificó por nosotros. Efesios 1:7 complementa, dice: En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Dios redime al hombre. Allí está el diseño de la salvación. La herencia que se perdió por la transgresión fue rescatada. De acuerdo con la ley que Cristo mismo dio, por el pariente más cercano, Jesucristo puso a un lado su manto regio, su corona real, y revistió su divinidad con humanidad para convertirse en el sustituto y fiador de la humanidad, para que muriendo en la humanidad pudiera con su muerte destruir a aquel que tenía el imperio de la muerte. No podría haber hecho esto como Dios, pero Cristo podía morir viniendo como hombre. Por medio de la muerte venció a la muerte. Éxodo 23
no tendrás dioses ajenos delante de mí, dice el primer mandamiento. En el Sinaí, Dios entregó a su pueblo sus mandamientos, estableció todo el plan, hizo el pacto allí en el Sinaí. Mandamientos, símbolos, ¿qué significaba? ¿Cuál era el simbolismo de cada uno? ¿Qué significaba el sacrificio del cordero? ¿Para qué se levantaba un altar? ¿Para qué se levantaba un tabernáculo? Éxodo 19 al 24 nos muestra cómo se realizó el pacto. Estos 5 capítulos o 6 capítulos describen la forma como Dios establece el plan de redención. Ese plan que había sido acordado en las cortes celestiales, ahora se estaba presentando a su pueblo, al pueblo que debía ser el portador de su verdad. Prestemos atención a la secuencia, cómo Dios establece este pacto. ¿Cómo lo hace? Dios dirigió a Israel hasta el monte Sinaí. Lo encontramos en el capítulo 19, versículos 1 y 2. Vamos a leer estos primeros versículos. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Luego Dios les propuso entrar en pacto con él. Versículos 3, 4 y 6. Dice: Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios da la iniciativa. Dios es quien propone establecer el pacto. Seguidamente el pueblo de Israel aceptó hacer el pacto. Versículos 7 y 8. Luego, debían santificarse durante 3 días y poner límites alrededor del monte para que nadie se acercase demasiado a la presencia de Dios. Caso contrario, morirían. Quinto, Dios descendió y proclamó en voz alta los 10 mandamientos. El pueblo estaba ahí congregado y Dios declara los 10 mandamientos. Prestemos atención a esto. Las tablas son entregadas después de que Dios los proclamó ahí en el Sinaí. Se escogió a Moisés como el mediador del pacto. El pueblo tuvo miedo al escuchar la voz resonante de Dios y le piden a Moisés que él hable con Dios y que él sea el mediador. Se detallaron las normas del pacto. Capítulo 20, versículos 22 hasta el capítulo 23, versículo 22. Y por último, el pacto fue ratificado ante 70 ancianos y el pueblo fue rociado con la sangre del pacto. De esta manera se estableció el pacto en el Sinaí. Seguimos. Mandamientos y símbolos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el mandamiento que el pueblo siempre debe tener presente, y nosotros también debiéramos tener presente. Para que el pueblo comprendiese mejor los términos del pacto y su significado, Dios les pidió que construyesen un santuario para él. Éxodo 25:8 dice: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. A través de este santuario y los ritos en él realizados, Dios simbolizaba las realidades celestiales, el plan de redención. Esta redención iba más allá de la liberación de la esclavitud egipcia. Apuntaba al Mesías que, al morir como morían los animales sacrificados, cargaría nuestro pecado sobre él. Este es el verdadero significado y propósito del pacto eterno. Es la salvación que el Señor ofrece a la humanidad caída.
lo ofreció a Israel y nos lo ofrece a nosotros. Deuteronomio 11:13. Si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos, que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios, y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Sí, esa es la condición. Hay una condición en esa relación de Dios e Israel. Debía haber obediencia. La obediencia es parte integral del pacto. Aún antes de llegar al Sinaí, el pueblo de Israel tuvo que cooperar con Dios obedeciéndole, untando los dinteles de las puertas y saliendo de Egipto. La relación entre Dios y su pueblo está basado en la obediencia. Si no hay obediencia, se echa a perder todo. Si para mantenernos en el pacto es necesario obedecer, estamos ganando nuestra salvación a través de nuestra obediencia. La salvación se obtiene por fe, siendo la obediencia su fruto. Leamos lo que dice Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y Apocalipsis 14:12 añade, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La salvación se obtiene por fe. La obediencia es el fruto de la conversión, es el fruto de la fe. Obedecer nos eleva espiritual, intelectual y moralmente. Romanos 7:7 dice, ¿qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Nuestra obediencia le permite a Dios usarnos en la proclamación del Evangelio a todas las naciones. La obediencia es el condicional, el condicionante para que el pacto siga en marcha, para que el pacto sea funcional, para que el pacto logre su propósito. Éxodo 24:7. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Promesas, promesas, compromisos. El pueblo estaba haciendo un compromiso, estaba haciendo una promesa. A pesar de las buenas intenciones del pueblo, ni hicieron todo lo que Dios les dijo, ni obedecieron. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ellos habían prometido, habían dado su palabra, porque basaron su obediencia en su propio esfuerzo. He aquí el problema. Cuando la gente dice, me esfuerzo para ser buen cristiano, ahí está el problema. No necesitamos esforzarnos. Y todo nuestro esfuerzo es tan solo como trapo de inmundicia delante de Dios. Isaías 64, ¿no? 6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿Qué faltó? ¿Qué pasó? Les faltó un ingrediente esencial, la fe. La fe, como dice Hebreos 4:2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. He aquí el problema. El problema no fue el pacto, el problema fue el pueblo. Con el tiempo llegaron a creer que a una obediencia estricta a la letra de la ley, si eso es posible, podía ser los merecedores de la salvación. Se fueron al extremo, al legalismo. Pero no es nuestra justicia la que nos salva, sino la justicia de Dios. Cuando por fe aceptamos esto, Él pone en nosotros tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad.
Filipenses 2:13. Los seres humanos estamos llenos de buenas intenciones, pero por nuestros propios medios es imposible obedecer. Es imposible producir frutos de conversión. Necesitamos que el Espíritu Santo venga a nosotros y sea Él quien produzca en nosotros el querer y el hacer. Puesto que somos pecadores y malos, no podemos obedecer perfectamente una ley santa. No tenemos justicia propia con que cumplir lo que la ley de Dios exige. Pero Cristo nos preparó una vía de escape. Vivió en esta tierra en medio de pruebas y tentaciones como las que nosotros tenemos que arrostrar. Sin embargo, su vida fue impecable. Murió por nosotros y ahora ofrece quitar nuestros pecados y vestirnos de su justicia. Si os entregáis a Él y le aceptáis como vuestro Salvador, por pecaminosa que haya sido vuestra vida, seréis contados entre los hijos justos, entre el pueblo justo. Como consideración hacia Él, el carácter de Cristo reemplaza el vuestro y sois aceptados por Dios como si no hubierais pecado. El pacto en el Sinaí. En resumen, ¿qué es el pacto en el Sinaí? Es el deseo de Dios de restablecer la relación rota en el Edén, pero en esta ocasión no con una persona, no con una familia, sino con todo un pueblo numeroso, un pueblo que se había multiplicado tal como lo había prometido a Abraham. Dios queriendo ser el Dios de ese pueblo y que ellos lo acepten como su Dios. Y ese pacto también llega a nosotros. Aceptas al Dios como el Dios de tu vida. Quieres ser su hijo. Quieres permitir que Él obre dentro de ti y que el Espíritu Santo produzca el querer y el hacer y se produzcan en ti los frutos de justicia. Tú tienes la última palabra. Que Dios te bendiga. Amén.